Bienvenidas, chicas. Gracias a Dios que tenemos un día más de reunión. Gracias por estar acá. Dios les bendiga. Aquí estamos hoy con el segundo capítulo del Evangelio, este primer Evangelio de Mateo, en donde nosotras ayer, ¿verdad? Vimos un poco sobre la introducción y el por qué Mateo se pone en la primera lista de estos cuatro evangelios que hablan sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, ¿verdad? Sus milagros y todo lo que hemos visto y cómo los tres primeros libros, los tres primeros evangelios son sinópticos, ¿sí? Pero vamos a ir leyendo este libro por libro como lo hemos estado haciendo desde que inició la lectura bíblica. Y hoy voy a pedirle a mi querida Patti de Bolaños que nos pueda leer este segundo capítulo con el que iniciamos. Doy la bienvenida, gracias a cada una de ustedes. Hemos orado para que, como siempre, ¿verdad? Pedir la iluminación del Espíritu Santo, que el Señor nos dé la sabiduría, Él nos abra el entendimiento y podamos comprender las Escrituras, pero sobre todo que el Espíritu de Dios para ponerla por obra, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Lo voy a pedir a mi querida Patti. Leo Mateo capítulo 2 en la versión Reina Valera 1960. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí
un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Aquí estamos con el segundo capítulo de Mateo, ¿verdad? La famosa visita de los magos, de estos astrólogos que llegan a ver allí a Jesús. Ellos posiblemente llegaron entre que Jesús tenía dos años, entre 2 y 3 años. Le dice que 2 años llegaron ellos a mirar a Jesús. Ya no era un bebé como lo vemos nosotros, ¿verdad? En los nacimientos que ponen allí a los reyes y a todos estos que llegan a ver a Jesús. Los únicos que lo vieron así bebé fueron los pastores, y los magos tardaron ese tiempo hasta llegar a visitar a Jesús. Mil perdones por no abrir la cámara, pero el internet está fallando y por allí me indicó nuestra querida Inge. No me puso mi Pati que se pone muy lento el sonido si abro la cámara. Entonces, discúlpenme por no abrirla. Eh, ok, ¿qué es lo que vemos aquí con en este capítulo? Primero que nada, ¿verdad? Vemos cómo ese nombramiento que se le da a Jesús. Ayer nuestra querida Gaby nos hacía énfasis sobre de eso, cómo Mateo lo va, ¿verdad? Presentando. Sabemos que Mateo, como vimos ayer, su escritura fue indicada primordialmente para los judíos, porque muestra a Jesús como lo que era, ¿verdad? Como lo que él es, Jesús como el rey, ¿sí? Entonces aquí vemos esta primera vez que le llaman, ¿verdad? Nosotros ayer vimos que iba a ser quien salvaría al pueblo de sus pecados y se le iba a llamar Emmanuel, que quería decir Dios con nosotros, pero aquí, ¿verdad? Aquí vemos cómo estos astrólogos, estos magos que llegan a ver a Herodes, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Es la primera vez que vemos nosotros esta manera de nombrar a Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención, que ellos siendo grandes astrólogos, ¿verdad? Se dice que eran de otras naciones, llegan a adorarlo. ¿Se recuerdan todo lo que vimos en el periodo intertestamentario, del cómo cuando Alejandro Magno quiere establecer la religión helenística? Alejandro Magno quería que desapareciera la lengua hebrea y quería que todos hablaran griego. Entonces de allí nacen los escribas que se dan a la tarea de pasar todo a griego, y como estuvo se hizo una dispensación del pueblo de Israel, o sea, se esparcieron, perdón, se esparcieron por todos lados, por todos los lugares en los que Alejandro dio una gran conquista. Ellos llevaban estos escritos y mucha gente, ¿verdad? Empezó a conocer esos escritos, la Septuaginta que le llaman. Empezaron a conocer lo que estaba escrito, y posiblemente en una de esas, por eso es algo hermoso, lo que orquesta el Señor en nuestra vida, aun cuando no sepamos qué pasa, porque debido a eso, esas naciones conocen también estas profecías, y ellos se dan cuenta cuando aparece esta estrella de la cual hablaba, ¿verdad? Los profetas, e indagan ellos y llegan hasta ese lugar. Fíjense lo maravilloso de que otras naciones, astrólogos y estos que posiblemente que eran reyes de esos lugares, conocieran, supieran que iban a ser un rey, el rey en Judea, y que indudablemente yo, bueno, me atrevo a pensar cuando estudiamos la historia, ¿verdad? Me atrevo a pensar que cuando ellos llega a estas escrituras, por haberse traducido, cuando Isaías dice que iba a nacer, ¿verdad? Aquel que iba
a cambiarlo todo, a cambiarlo todo. Y ellos, como dicen, que habían llegado allí, indagado, ¿verdad? Y vemos a Herodes como pues se turba por esto que habíamos visto también ayer, que Herodes no viene de una línea de reyes. Herodes es puesto por conveniencia del pueblo romano que estaba, del dominio romano en el que estaban viviendo, y es puesto a conveniencia allí Herodes como rey, pero no era. Por eso dice que pues se turba Herodes, ¿verdad? Y convoca a los principales sacerdotes y los escribas, fíjense bien cómo dice, del pueblo, ¿sí? Y entonces les pregunto, ¿dónde había de nacer el Cristo? Aquí también llamado el Cristo. Y cuando ellos dicen cómo está escrito que era de Belén, hay algo bien importante aquí. Si es verdad que debido bueno, tomando en cuenta la historia, ¿verdad? A la luz histórica, a la luz histórica, los reyes tuvieron que haber conocido de esto, pero ahora ellos estaban buscando la verdad de aquellos escritos que muy probablemente habían leído, porque cómo iban ellos a saber esto y cómo se dan a la tarea de llegar a buscar, ¿verdad?, al rey de los judíos e ir a adorarle. Hay algo bien importante aquí que nosotros, yo quiero que veamos, cómo nosotros debemos de buscar la verdad con humildad, siendo ellos reyes, siendo ellos de otros países, dice, venimos a adorarle, ¿verdad? Estos sabios del oriente, cómo ellos buscaron al rey guiados por esa señal celestial, que era esa estrella. Cómo cuando ellos lo encuentran, ¿verdad? Cómo ellos estuvieron dispuestos a viajar todo eso y cómo ellos cuando llegan allí dicen que iban a rendir homenaje. En cambio, nosotros vemos al rey Herodes, ¿verdad? Que representaba el poder terrenal, ese que le habían dado, que le habían otorgado, ¿verdad? Y lo vemos cómo se siente amenazado y cómo reacciona con violencia y reacciona con engaño, ¿sí? Cómo él engañando, ¿verdad? Díganme, ay, perdón, ¿en dónde va a estar? Para que también yo vaya y háganmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿verdad? Nosotros debemos buscar la guía de Dios con un corazón humilde y abierto, porque sí es verdad que claramente vemos las intenciones de Herodes de buscar al Señor, a este Jesús, ¿verdad? De buscar a este niño Jesús, era para acabar con él. Bueno, nosotras, ¿cómo buscamos también al Señor? ¿Sí? Eh, lo buscamos con orgullo, lo buscamos con miedo, ¿sí? O lo buscamos por lo que su palabra habla realmente, ¿sí? Debemos buscar la guía de Dios con un corazón humilde, un corazón dispuesto, abierto a lo que nos vamos a encontrar con Él, ¿verdad? No debemos de permitir que el orgullo, el miedo, el poder que tenía Herodes, que representaba Herodes, el poder del mundo, el mundo nos da eso, el mundo, recordemos el engaño desde el principio, que nos dice eso, ¿verdad? Que nos impida reconocer y adorar la verdad de su palabra, lo que Él es. Recordemos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros no debemos de buscar al Señor de esa manera, busquémoslo en humildad. Sí, Cari Álvarez, vi tu manita levantada. Sí, eso. Bueno, quería preguntar primero si puedo dar un comentario. Sí, adelante. Sí, eso, precisamente si hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en esta lectura, precisamente en este capítulo 2, es eso precisamente, la humildad de los reyes, porque, bueno, aquí las escrituras claramente nos dice que eran, para empezar, eran sabios, o sea, eran, como tú dices, no eran astrónomos, tenían mucho conocimiento, no eran cualquier persona, eran reyes, eran sabios, tenían conocimiento y aún con todo ese conocimiento, aún con todo ese conocimiento de las profecías, porque sabían las profecías, habían leído las profecías, aún así me impresiona que cuando Herodes le dice, los engaña a ellos, a los sabios, y les dice, sí, vayan a adorarle y cuando regresen me vienen a decir para que yo también vaya a adorarle. Entonces, es como poner un contraste, ¿no? Entre alguien que tiene poder, como Herodes, pero es tan ignorante del conocimiento real, del conocimiento de la verdad, a estos reyes que realmente también son poderosos, igual que Herodes, pero pero ricos, perdón, en sabiduría. Y su inocencia, ¿no? De los reyes y la humildad con que tú dices, ¿no? Que buscan al Señor Jesús. Porque yo me imagino
y por la historia pues que se ha leído, o sea, ellos venían, yo creo que ya llevaban días, semanas o tal vez meses buscando o siguiendo la estrella, ¿no? Y no se rindieron y llegaron porque querían conocer esa verdad tan hermosa de esa escritura, de esa profecía que ellos, yo creo, me imagino, que se venía hablando desde tiempo atrás. Bueno, ese es un comentario. Y el segundo comentario, que no sé si es verdad, yo lo escuché en una prédica hace como un mes precisamente, donde decían que cómo estos sabios habían llegado a conocer estas profecías si venían, por decir, de Arabia o de esos lugares de Persia. Entonces se dice, bueno, ellos decían que cuando fue la deportación de Babilonia, ellos mencionaban que posiblemente Daniel, que era, y bueno, ustedes leyeron, yo no estuve con ustedes en Daniel, pero ellos decían que Daniel en la deportación, pues no fue cualquier personaje en Babilonia, sino que ya ven que Nabucodonosor lo puso por alto, ¿no? Muy en alto, y creo que era gobernador. Entonces, cuenta que la misma palabra nos dice, ¿no? Que Daniel era muy sabio también, era sabio y letrado y sabía de estas profecías. Y bueno, ellos concluían que él había sido parte, pues una parte importante de que esta profecía se expandiera precisamente en esas tierras lejanas y que posiblemente de ahí venía el conocimiento de estos sabios. Bueno, es un comentario, a lo mejor no lo sé, la verdad yo no lo he leído en otra parte. Eso fue algo que yo escuché y la verdad, pues a mí me llena de mucha emoción la palabra del Señor. Ese era todo. Ay, gracias, mi querida Cari. Y sí, así es, entre Daniel, ¿verdad? Fíjense, nosotros a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué aquello? Y cuando nosotros nos damos a la tarea de obedecer al Señor, pues nosotras, ¿verdad? Nos hemos dado a la tarea de estudiarla, de escudriñarla. Tenemos esa comisión nosotros de extender la verdad de su palabra entre que Daniel con su influencia, ¿verdad? Vimos a cuántos reyes él influenció con su manera de permanecer fiel a lo que él conocía, ¿verdad? De entonces las escrituras que eran habladas por los profetas. Por eso Hebreos dice, en otros tiempos el Señor hablando por medio de los profetas y ahora por su Hijo Jesucristo, porque lo demás pues era historia. Pero como ellos eran lo que tenían y eso fue influencia para ellos, para otros reinos, que nosotros a donde vayamos seamos, portadores de la verdad del Señor, para que llegando el momento digan, mira, esto es de lo que me hablaron, a esto se refiere. Por eso la iglesia tiene esa comisión de expandir el reino de Dios. Y eso fue pues lo que hizo Daniel, eso fue lo que pasó en esos 4 siglos con toda cómo se extendieron ellos y sobre todo en la traducción de los escritos que ellos tenían. Así es, mi querida Cari Álvarez. Y precisamente, no sé cuántos eran, ponen 3 porque mencionan, ¿verdad? Que llevan oro, mirra e incienso, que bueno, lo veremos ahorita, pero no precisamente eran 3, pero sí, como la diferencia de, mm, la diferencia de querer adorar me llamó la atención y me dio risa cómo llamaste a Herodes ignorante, ¿no? Porque sí, era un ignorante realmente de las escrituras. Ven la importancia de que nosotras leamos las escrituras, la importancia de haber iniciado con el Antiguo Testamento. Mucha gente, y no estoy diciendo que esté mal, pero sí es muy importante conocer desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio sobre las escrituras, el conocer el carácter de Dios, todas esas promesas que ahora nosotras vamos mirando aquí en este capítulo vamos viéndolas cumplidos, ¿verdad? Y cómo este hombre, en su ignorancia a ello y en su poder, en la amenaza que él siente, se atreve, ¿verdad?, a hacer este genocidio ante los niños, como él. Y cada una de las cosas que suceden es algo impresionante, que sí, nosotros podemos decir este hombre malvado y todo aquello, pero se cumple aquella profecía en la que el Señor en Jeremías había dicho que era necesario. Jeremías 30. Anoche estaba estudiando otra cosa y me llevó a eso y me recordé, digo, mira, justo lo que vamos a ver mañana. Jeremías, Jeremías 30, ay, no, 17:31 creo es. 31:15. Jeremías 31:15, que dice, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá,
llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Jeremías fue quien da esta profecía cuando el Señor, pero fíjense, esto se cumplió. Ay, me dieron ganas de llorar. Ay, tantas cosas Amén. que tienen que suceder, que nosotras decimos, ay, ¿por qué? Pero miren, era necesario para que se cumpliera, porque allí Jeremías estaba hablando diciéndoles que Dios prometía que iban a regresar los cautivos. Es cuando Jeremías da esta profecía. Y aquí, para que se hicieran, ¿verdad? Se hicieran, para que se cumpliera esta esperanza de que Dios iba a hacer volver a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Aquí vino Jesús a hacernos volver de la cautividad del pecado. Era necesario esto. Y luego dice, Jeremías sigue diciendo, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Y aquí nombra, ¿verdad? El rey de los judíos. El cumplimiento de aquello que Jeremías les había dicho, que iban a volver, esa esperanza en los que el Señor sanaría, ¿verdad? Sería Dios para todas las familias de Israel porque así inicia y dice, y ellas me serán a mí por pueblo. Aquí dentro de esta profecía que Jeremías da, es cumplido en este tiempo lo que él había hablado, porque ya había nacido aquel que los iba a librar. Por eso, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando habla, ¿verdad? En cada una de las cosas que vemos. Aquí también cuando llega esta matanza, que, que como José, ¿verdad? Es guiado ayer mirábamos cómo José, un hombre piadoso, ¿verdad? Y ahora guiado por el Señor, por un ángel, ¿verdad? Del Señor, aquí hablándole en sueños cómo hace lo que les está diciendo. Y fíjense cómo aún allí, ¿verdad? Nosotros podemos pues aprender de José la humildad de esa guía, de confiar en esa guía divina que Dios le da, sí, de confiar en ello y cómo hace tal como le dice, desde que le dice que tome a María, él confiaba porque era un hombre piadoso, sensible, sí, estaba dentro de los planes del Señor y cómo él sale para Egipto y allí vemos. Perdón, ahí vemos cómo que está hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En Jesucristo se cumple todo lo que Dios habló, todo lo que el Señor así nos fue mostrando, ¿verdad? Como sombra y figura de lo que habría de venir, en Jesucristo se empieza a cumplir, ¿sí? Y aquí, ante lo inesperado, porque no pensó José que tenía que huir con el niño, él hace, al recibir estas instrucciones en sueño, él hace. Y algo que me llama mucho la atención es que claramente le dice, huye a Egipto, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Lot, que le dice los ángeles, sal y huye, escapa por tu vida, no mires atrás, le dan instrucciones claras. A mí me llama mucho la atención que le dice los ángeles, escapa a la llanura. Déjenme para que no me cuatrapee, pero que le dice, escapa a la llanura. Este Lot le dice, miren, mejor me voy a una ciudad esta que está más cerca para huir allá, dice, porque está más pequeña y cómo a veces tenemos, ¿verdad? Las instrucciones claras y hacemos otras cosas y sabemos lo que sucedió con Lot cuando se antepone ante las instrucciones que los ángeles le estaban dando al llegar a ese lugar, a esa ciudad del cual él hablaba, que no estaba todavía habitada. De allí viene el incesto que se hace porque sus hijas pensando que todo se había destruido, de ahí es que sale esto. No sé,
posiblemente, si Lot no se hubiera puesto, ¿y qué tal si hago aquello? ¿Y qué tal? ¿Y cuántas veces no nos vemos en esas? Sí, Señor, pero ¿y qué tal si mejor no voy? ¿O qué tal si mejor voy a otro lado? Cuando muchas veces las instrucciones son claras, que Dios nos puede hablar por medio de un mensaje que estemos escuchando, de las escrituras primeramente que nada, y alguna enseñanza, son claras sus instrucciones, y que nosotros digamos, sí, pero bueno, como decía Jesús, nada más aman al que quieren y deben de amar al prójimo, al todos, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención cómo José y recibe estas instrucciones claras y así tal lo hace, huye a Egipto para luego, al regresar, se cumpliera esta promesa del Señor. Y estas instrucciones que José recibe implicaban dejar su vida y su hogar repentinamente para proteger a Jesús. Dios toma a José como un hombre piadoso, porque sabía que era un hombre que iba a llevar a cabo todas sus instrucciones sin importarle nada, porque recordemos que José era un carpintero. Mi abuelo fue carpintero y si había trabajo, había alimento. Si no, no hay, ¿sí? Y José estuvo dispuesto a dejar su lugar, a irse, a salir de allí para salvar a Jesús. Y nosotros debemos estar siempre atentas y de ser obedientes a la guía de Dios, atentas a lo que su palabra nos dice. A veces estamos dándonos de tope en la pared, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando la palabra es muy clara en cosas que me dice, quítate el enojo, quítate la ira, sé persistente, diligente, y no lo hacemos, ¿sí? Entonces, y aún, ¿verdad? Y que sean para nosotros, bueno, sí voy a ir cambiando poco a poco, porque no, es que cómo, así drásticamente, el Señor nos dice, mira, poco a poco vete quitando el enojo, vele bajando, dijera mi querida Patti, vele bajando tus rayitas, ¿verdad? No, 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 es así, tal y cual, y nosotros así como José hace confiando, ¿verdad? En lo que el ángel le habla, confiando en esta guía divina. Nosotros tenemos la guía de las escrituras, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hagámoslo, chicas. Debemos de ser obedientes, de estar atentos, porque no sabemos al obedecer nosotros qué es aquello que el Señor va a cumplir en cada una de nosotras. Así que, Cari, vi nuevamente tu manita. Adelante. Sobre José, que mencionabas que José era un hombre obediente, que era un hombre humilde. Yo, cuando vemos, por ejemplo, las películas, bueno, esta referencia o este comentario es a raíz de que yo escuché un comentario que a mí me dejó pensando la otra vez. Escuché un comentario de una persona que, bueno, ella era católica, pero eso no importa, sino que el comentario era que ella decía que por qué siempre sacaban en las películas a José como un hombre mayor y por qué María era una jovencita. O sea, porque ellos entienden que María estaba joven y José era un hombre maduro, o sea, un poco más grande que ella. No era anciano, pero sí un poco, le llevaban unos años más que a María. Y yo me quedé pensando en eso porque dije, bueno, pues la verdad sí. Y leyendo más adelante ya ven que vemos que José ya no aparece cuando está en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una interrogante, ¿no? De todos, ¿por qué? Pero bueno, la Biblia no lo explica. Yo creo, bueno, es un comentario mío, nada más, y yo creo que quizá el Señor, y sí tienen razón algunas personas cuando dicen que José era mayor que María. Yo me imagino que el Señor, pues como sabemos cómo es el Señor y todo tiene un detalle y todo tiene un porqué, ¿verdad? Porque no hace nada al azar el Señor y todo lo hace con sabiduría. Y yo me imagino que si hubiera sido al revés y María casándose con un jovencito, pues un joven no tiene tanta experiencia, ¿no? En la vida, o pues toma decisiones a la ligera, le cuesta obedecer. En cambio, sí puede tener lógica que José fuera un hombre pues un poco mayor. ¿Por qué? Porque un hombre mayor pues tiene más experiencia, ¿no? En cuanto a la vida, más sabiduría. Y además aquí la Biblia dice que José era un hombre, me parece aquí, temeroso del Señor. Entonces, a mí sí me parece muy lógico que el Señor hubiese elegido no a José, pues un poco mayor, porque necesitaba que estuviera preparado para lo que venía, ¿no? Que era la vida con María, cuidar a Jesús, obedecer, como tú decías, lo de Lot, que yo la verdad hasta ahorita no entendía yo por qué Lot había contradecido al ángel, porque le decía, ¿qué te parece si mejor me quedo en esta ciudad? Y yo decía, bueno, pero esto qué me quiere dar a entender, porque yo no entendía por qué había hecho ese comentario, pero ahora lo entiendo con el comentario que tú me dices, de que cómo es la diferencia, ¿no? Entre José y Lot. Lot inmaduro y José un hombre maduro. Lot que por tomar él, o sea, por tomar él, no sé,
no haber obedecido bien llevó a la maldición. Y José, por haber obedecido, pues trajo bendición, porque aquí en la Biblia dice claramente que sí hizo lo que Dios le dijo. Ese era nada más mi comentario. Ok, gracias. Así es la importancia de obedecer al Señor. Sí, verdaderamente la Biblia no habla más de José. De hecho, desde el inicio del ministerio de Jesús ya no se escucha. Posiblemente muere antes de que Jesús inicie su ministerio porque ya en las bodas solamente se ve María con él y todo. Y muy probablemente debía de ser más adulto que María, porque era más que nada pues se puede decir que costumbre o así, de que era mucho más grande el hombre que la mujer. Ok, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto. Lo que sí es importante que nosotros podemos aprender es tener una verdadera adoración, un verdadero motivo, ¿verdad? Me encanta cuando dice que que nos acerquemos porque creemos, ¿sí? Porque creemos. Ellos, los magos, se habían acercado, habían buscado porque creyeron en esos escritos, ¿sí? En no buscar a Dios porque tenemos una amenaza como la tenía Herodes. Herodes quiso buscarlo porque estaba en juego su reino. Y a veces nosotros buscamos al Señor porque estamos en amenaza de perder al esposo, de perder a los hijos, de perder el trabajo, de perder, buscar a Dios por ello y no por lo que Él es. ¿Sí? El guardar nuestra familia, como vemos con José, guardar esa nuestra fe. Yo creo que más que nada eso, porque ellos, esa fe que tuvo José, es que cómo huye, guardando a Jesús, guardando a su familia, el ser obedientes a la guía de lo que Dios nos habla. Yo creo que eso, ay, es algo bien hermoso de estar leyendo así. Adelante, mi Teresita. Ay, perdón, es que me cambiaron la aplicación, creo que se actualizó y no daban en dónde apretarle. Pero bueno, me llama mucho la atención. Es muy bonito empezar a leer los evangelios porque eh, así como lo estamos leyendo, yo llevo muchos años, ¿no? Leyendo estos evangelios y no sin darme cuenta de que es el cumplimiento realmente de las profecías. Nos decías que cuando los fuéramos leyendo, fuéramos subrayando, porque así estaba escrito, porque así decía el profeta. Y es bonito ver, ¿no? Realmente cómo es Dios, que Dios es el dueño del tiempo y del espacio, y que Él lo profetizaba y se cumplió, ¿no? Aunque no estuvieran presentes las personas que escucharon la profecía, pero esa profecía iba pasando de edad en edad. Es importante pasar la palabra de Dios, es importante, pues yo lo aplico a mi vida, pasarle a mis hijos, ¿no? Lo que Dios dice en su palabra y el cumplimiento de cada promesa. Y me llamaba la atención, estaba leyendo aquí los comentarios, el de los Reyes Magos, que dice aquí, riquezas y perfumes de Arabia, los padres ven simbolizado en ello la realeza, el oro, la divinidad, el incienso y la pasión, la mirra de Cristo. La adoración de los magos da cumplimiento a los oráculos mesiánicos sobre el homenaje de las naciones al Dios de Israel. Y me llamaba mucho la atención, dice aquí que es Números 24:17, quien había dado esa profecía de la estrella, era Balac, que lo había mandado a maldecir al pueblo de Israel. Y dice aquí, lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel, aplasta las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Él fue quien profetizó lo de la estrella. Y más adelante viene lo de Isaías, viene y Salmos también. David también profetizó sobre el reinado de Jesús. Y es muy bonito, ¿no? Ver desde dónde viene anunciándose la venida de Jesucristo y desde dónde viene anunciándose el reino de Dios y la alegría que pudieran haber sentido estos magos que aunque no conocían, aunque dice aquí que parecía que no, eh, pues no, ellos no eran hebreos, pero la alegría que también ellos sintieron de poderse sentir dentro de esa salvación y llegar y postrarse ante un niño, saber que es él,
con toda la humildad, porque aunque ellos eran sabios de Oriente, aunque ellos tenían muchas posesiones, etcétera, llegar y rendirse ante, pues ante el Rey de la Gloria. Y es bonito, ¿no? Es bonito ver cómo es esto y ya verlo desde otra perspectiva, hermanas, porque eh, pues a mí me lo enseñaron por tradición, ¿no? Ustedes saben que yo venía de la tradición común, pues nos enseñaban, ¿no? Que el Día de Reyes Magos, porque los tres Reyes Magos y hasta el nombre que no sé ni de dónde lo sacaron, pero los nombres de los magos y que venían y que nos traían regalos a los niños y todas esas cosas, y yo podérselos transmitir a mis hijos, transmitirles la verdad y decirles, miren, esto pasó así y fue por esto, y que mis hijos lo entiendan y que estén en adoración ante Dios y no ante una imagen o ante un muñequito. Me da risa porque lo pienso, ¿no? Pienso cómo hacíamos las cosas de hasta mecer al muñequito y arrullarlo y darle un besito al muñequito y todas esas cosas y decir, bueno, a ver, no se trata de esto, ¿no? Se trata de veras adorar a Jesucristo, de ver que ese niñito, pues, es el que está en la cruz, es el que fue crucificado por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Él fue el que recibió lo que nosotros merecíamos, ¿no? Y pues que la gloria, el honor y el poder se le debe a Dios, se le debe a Él. Así es, Es, ¿no? Por eso la importancia de que nosotras leamos bien para enseñar verdades, ¿verdad? Mire, el comentario que dice aquí, adelante, mi Pati, mi Pati. Bueno, déjame, veo aquí un comentario que viene dentro de la Biblia del Diario Vivir, respecto a esto que Teresita está hablando. Los magos presentaron estos regalos costosos como un conocimiento digno del futuro rey, ¿verdad? Que fueron. En dichos obsequios, algunos eruditos identifican los símbolos de la identidad de Cristo y de su misión. Aquí que vemos que presentan oro, era un regalo para la realeza, el incienso para divinidad. Recordemos que Jesús es rey y sacerdote, entonces, bueno, era lo que... y la mirra, una especia para ungir un cuerpo para la sepultura. Es posible que estos regalos hayan servido para financiar el viaje de la familia a Egipto y de regreso a Nazaret, porque no estuvieron allí como los que se casan y tienen hasta en el cuadro, el lazo, el ramo y los cojines que son para que se pongan a orar, pero los tienen hasta en un cuadro allí, no están todavía allí escondidos el oro, el incienso y la mirra, no es nada más, no nada más fue un botecito, no se sabe bien, pero posiblemente sirvió para financiar su viaje debido a lo que decíamos que era José, ¿verdad? Si trabajaba, ganaba, porque era un carpintero. Dice, los magos le llevaron regalos a Jesús y lo adoraron. Esto me encantó. Ahorita que estaba hablando, Teresita estaba leyendo esto. Dice, por quien él era, ¿sí? Por quien él era. Y este contraste que ya vimos entre ellos y la adoración de Herodes. Esta es la esencia de la verdadera adoración. Honrar a Cristo por ser quien es y estar dispuestos a darle lo que usted valora, ¿sí? No vamos a ir a darle la cadenita que me dejó mi abuelita, el anillo que me dejó mi abuelita y se los voy a ir a dar a la iglesia. No, lo que verdaderamente valoramos por lo que Él es. A veces, ¿verdad? Nuestro tiempo, chicas, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, ¿sí? Lo damos al Señor o para qué lo usamos. Dice, adore a Dios porque es el creador del universo perfecto, justo y todopoderoso, digno de lo mejor que usted puede ofrecer. Esto me fascinó mucho. Entonces, aquí vemos, y también aquí me llama la atención que dice, después de que los magos encontraron a Jesús y lo adoraron, Dios les dijo que no regresaran por Jerusalén como planeaban hacerlo. Encontrar a Jesús puede significar que su vida debe tomar un nuevo rumbo. Eso debe ser indudable. Una vez que nosotros encontramos a Jesús, nosotras vamos a tomar otro rumbo. Sí, aquí vimos las advertencias y me llama la atención cómo lo que veíamos de la advertencia que Dios le había dado a José y lo pone por obra, cómo también estos orientes, estos astrólogos sabios, ¿verdad? No ponen en poco las instrucciones. Esto es algo que debemos de notar el impacto que Dios hace en la vida de aquellos que le buscan con todo su corazón. Ay, me emociona. Cómo el impacto tan fuerte que hasta ellos llevan a cabo las instrucciones y se van por otro lado, no regresan con Herodes. Ay, ya me perdí. Dice,
encontrar a Jesús puede significar que su vida debe tomar un nuevo rumbo, uno que sea receptivo y obediente a la palabra de Dios. ¿En qué aspectos, trae una como de las que les gusta a mi Gaby, en qué aspecto, en qué aspectos ha influido Jesús en la dirección de su vida? Ay, qué hermoso. Por allí vi la manita levantada, creo que de mi Patti. Sí, así es. Pues a mí este capítulo me lleva a reflexionar sobre la condición o la posición del hombre en comparación a Dios, que a veces decimos que lo conocemos, pero no confiamos, pero no tenemos fe, pero no esperamos, no tenemos paciencia. Entonces minimizamos el poder de Dios en nuestras vidas, como decías, para transformarnos, para cambiar el rumbo al que estábamos condenadas, muertas en delitos y pecados. Podamos entender que el Señor tiene un plan y no caer en la desesperación, porque aunque sucedió esto y lo vemos en el capítulo, a final de cuentas el plan de Dios se cumplió, la vida, obra y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero que es un plan que se ha hecho en el cielo. No sé si me di a entender, pero pues eso me trae ahorita este capítulo. Gracias. Gracias, mi Patti. Así es, nosotros no tenemos idea de cuál plan es. Lo que sí pudimos notar hoy es la verdadera adoración que nosotros debemos de darle al Señor es porque creemos en Él, ¿sí? La importancia de creer en Él y no vernos amenazados a las circunstancias que vivimos, ¿sí? De mirar por medio de su palabra las instrucciones que Él nos da y ponerlas por obra. Qué hermoso. Esto es muy importante que nosotros empecemos a verlo así. Por lo general leemos y, ay, que sí, que llegaron los reyes y que el oro, el incienso, la mirra, ok, sí, pero ¿qué es lo que aplica a mi vida este capítulo y el por qué, el iniciar con la importancia de creer lo que Él es, adorarle por lo que Él es? Dale, mi Gaby, y nos despedimos. Sí, gracias. Creo que ese punto es tan importante para nosotras porque es como esta autoevaluación a nuestro corazón de que ahora en nuestros tiempos, cuando tenemos el hermoso privilegio de contar con la palabra misma de Dios y poder ir a ella, recurrir a ella, estudiarla, meditarla, rumearla, todo este hermoso privilegio que en nuestros días hay, que en antaño no había. Y si nos ponemos a ver así con este maravilloso, esta recapitulación que tú nos has hecho, mi Luz, en cuestión de minutos, y que tú dices, wow, o sea, cómo a través de la historia y a través de las historias que están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos ver que si en ese entonces, con eso que tenían, poco o mucho, muchas veces era de oídas nada más, muchas veces era, así como decía, comentabas, que se pasaba de manera oral, de generación en generación. Sí, algunos tenían escritos, otros, todas estas cosas que en ese tiempo movían de tal manera el corazón, como el de estos sabios que van y hacen un gran viaje para poder ir y ver a este rey. Entonces, ahora nosotras, con esto que tenemos a nuestra disposición y a nuestro alcance, sea poco o mucho, todas estas cosas que muevan nuestro corazón a verdaderamente adorar al Rey de Reyes. O sea, es como, wow, Señor, es como quitar esta terquedad en mi corazón de querer ver otras cosas, cuando lo más importante, lo más bello, lo más hermoso, lo maravilloso de la hermosura de Jesucristo. Esto tiene que traer este cambio a mi corazón, a mi manera de adorar al Señor en mi vida diaria, en mi cotidianidad, en donde yo esté, con lo que esté haciendo, de adorarlo verdaderamente ante el asombro, de saber que Él es el rey y que todo ha sido cumplido en él. Entonces, wow, esto es como de, a ver, aplícate. Y que lo que solo la palabra del Señor puede hacer en nuestra mente, que es renovarla, y cada día a través de su espíritu ir transformándonos para en verdad ser ahora esos adoradores en espíritu y en verdad, no por lo que me va a dar, no por el miedo a lo que voy a perder, como comentabas hace rato, sino porque Él es Cristo, Él es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Wow, qué hermoso. Eso era. Gracias. Amén, amén. Así es, mi querida Gaby. Para terminar, quiero que recordemos algo bien importante. Eh,
estos sabios, estos reyes, ¿verdad? Hicieron ese largo viaje, como nos recordaba ahorita nuestra querida Gaby. Recordemos, y solamente fue porque ellos tuvieron que escuchar todo esto que sucedió. Recordemos que hubo alguien que escuchó de Salomón y estuvo dispuesta a hacer todo ese gran viaje para poder llegar delante de aquel rey del cual se hablaba, que era grande en sabiduría, para poder llegar y descubrirle todo su corazón. Es una historia que yo te invito a que leas y que recuerdes, ¿verdad? En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, cuando la reina de Sabá visita a Salomón, y recordemos que vimos allí cinco puntos esenciales por lo cual ella llega allí. Primero que nada, ¿verdad? Ella tenía una curiosidad. Nosotros vemos en estos sabios que durante años ellos llegaron, ¿verdad? Ellos llegaron a ver allá porque habían escuchado esto. Y nosotras podemos observar en este libro de los reyes cómo la reina de Sabá está dispuesta a hacer todo ese viaje, ¿verdad? Para exponerle todo lo que había en su corazón. Y algo que a mí me llama siempre la atención de las palabras de la reina de Sabá, que dice, he oído y he venido, y se queda ella asombrada, ¿verdad? Y que dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Qué estamos dispuestas a dejar? Qué viaje tan largo, aquí como nos pone nuestra querida Gaby, que estoy dispuesta a recorrer por ver la hermosura de Jesucristo, por tener ese privilegio. Somos bienaventuradas de estar con Él como sus siervas, que estamos ahí continuamente, ¿verdad? Mirándolo a través de las palabras. Y como la reina de Sabá da todos estos obsequios al rey Salomón, un rey terrenal. ¿Cuánto más nosotras, al rey de reyes, como nos acaba de decir nuestra querida Gaby, al Señor de señores, ¿verdad? Al rey de mi vida, ¿qué estoy dispuesta a darle a pesar de que lo que él me ha dado no tiene comparación? Porque la reina de Saba llega con muchos regalos ante Salomón, pero ella se va todavía, ¿verdad? Con todo lo que ella quiso y además con todo lo que Salomón le dio. Es así como nosotras nunca vamos a volver vacías cuando verdaderamente buscamos al Señor. Hacemos ese esfuerzo porque fue un gran esfuerzo lo que ambos hicieron, tanto la reina de Sabá como estos orientes, para llegar y adorar y comprobar quién es el Rey de Reyes. ¡Ay, qué hermoso! Dios les bendiga. Voy a pedirle a mi querida Angie que nos despida en oración y para parar la grabación. Y aquí estamos, mi querida Angie. Si nos puedes despedir en oración.